¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de la maravillosa Tucumán. Vamos al encuentro de Georgina Bordón, que creció en una familia muy humilde. Hace algunos programas conocimos a su madre, una fantástica coplera, una hilandera también, y que posibilitó que sus hijos estudiaran. Así que Georgina heredó por el lado de su madre ese amor por el tejido, pero al poder estudiar eligió matemáticas, es profesora justamente en las escuelas de la zona y ahí en el Bañado a sus alumnos les enseña de una manera muy amena entonces las matemáticas y también el tejido. Soy artesana. Siempre que me preguntan qué soy, siempre digo que soy artesana, porque eso es lo que siento que soy. Si bien trabajo como profesora de matemática, pero en realidad lo que yo soy y fui toda mi vida es una artesana. Yo aprendí a tejer a los 6 años. A los 6 años aprendí a tejer porque de una u de otra forma no pude hacer jardín porque no había jardín de infante en ese momento en mi pueblo. Entonces mi papá me enseñaba por las noches a contar, a escribir los números, todo. Entonces cuando fui a primer grado ya sabía todo eso y me aburría. Entonces, ¿qué hizo? Mi mamá me puso a tejer escarpines y ella me enseñó a tejer a 2 agujas. Mi mamá es una de las personas más importantes, a la misma altura que mi papá, pero es una persona muy importante porque la luchó mucho. Mi mamá es una persona que, o sea, mi familia fue muy humilde, pero todos trabajaron para salir adelante. Es más, cuando nosotros éramos chicos, mi mamá siempre nos decía, no nos enseñaba a rezar, pero sí nos enseñaba que todos los días teníamos que decir, debo estudiar para salir de la pobreza, la ignorancia y la esclavitud. De esas cosas decía, que yo debo estudiar para salir de la pobreza, la ignorancia y la esclavitud. La tenía bien pensada, porque la verdad que ella lo que quería era que no se repita lo que había pasado anteriormente con toda una familia atrás. Después, a los 11 años, aprendí telar en bastidores. Cuando aprendí eso era como que también era poco lo que había aprendido y quería más, entonces fui por un diseño de empezar a hacer rombos en el telar. De ahí, como quería ir más, iba por más. Una vez que saqué eso en el telar triangular, en el bastidor triangular, yo quería ir por más. No tenía sosiego, entonces quería ir por más, y ahí fui cuando comencé en el telar de horcones. Un telar tradicional que estaba clavado en la tierra, donde podía hacer telas más grandes y podía hacer otras cosas. Comencé a hacer diseños de rombos, de ojos,
y empecé a aplicar toda la matemática, a hacer paralelas, perpendiculares, simetrías, todo eso. Ahí fue cuando yo vi que mi telar me ponía límites, entonces mi telar tradicional. Entonces le había aumentado unas cajas más, unos lisos se llaman, en ese telar se llaman lisos. Le había puesto más liso a mi telar y ya no parecía un telar, parecía un mamarracho, tenía un montón de cosas. Entonces una vez una amiga me lo ve al telar y me dice que se reía porque decía que era eso. Y yo le contaba que lo que necesitaba era que mi telar tenga más liso. Entonces ella se va a una feria del artesano en Animaná, en Salta, y conoce un profesor que hace telares. Y bueno, me voy, ya llevo hace más de 15 años que compré mi primer telar. O sea, siempre me recuerdo mi primer telar como el primer auto de tu vida, ¿viste? Y para mí eso es tan valioso y más como si me hubiese comprado mi 0 kilómetro. Cuando compré mi primer telar, lo compré grande, podía hacer todo tipo de diseño, todo eso. Si bien a mí esa técnica no me costó porque, o sea, es como que yo aplico mucha matemática, entonces es más fácil y cuando veo los resultados de un trabajo que antes lo hacía en un mes y ahora lo puedo hacer en un día, en 2 días como mucho, entonces es como que cambia la cuestión. Después me compré, y ahí no terminó con mi telar grande. Me compré el telar mediano, me compré ahora hace poquito un telar chiquitito que lo puedo llevar y transportar para las capacitaciones, para llevarlo a la escuela, para ir a mis alumnos. Entonces de esa forma es como que tengo varios telares para cada cosa, un telar. Bueno, la importancia de que esto se siga transmitiendo es primero porque, o sea, pertenecemos a una comunidad indígena, la comunidad india Quilmes, somos herederos de un legado cultural y no es chico el legado que tenemos, que somos descendientes de un pueblo que fue muy luchador como los Quilmes, que resistieron 130 años de lucha para defender sus tierras, su cultura. Entonces, de una forma u otra, nosotros transmitiendo esto que somos, que lo hacemos todos los días, es demostrar que aquí estamos y seguimos defendiendo esa lucha. Vamos a compartir con ustedes a Los Intérpretes, que es una compañía artística que se conformó hace 18 años y la propuesta es muy buena porque es hacer un espectáculo para que la gente que visita el Museo Casa Histórica pueda interactuar entonces con los protagonistas justamente, todos los patriotas de nuestra historia. Así que estuvimos con Horacio Dantur, que es su director, que nos cuenta detalles de Los Intérpretes. Muchas gracias, coronel. Adelante, general. Es un placer tenerlo nuevamente en estas tierras del Tucumán, mi general. El placer es mío, coronel. Quiero que sepa que guardo los mejores recuerdos de la gente de su provincia. Su entrega y el gesto heroico de embarcarse con mi ejército en una batalla que parecía realmente una locura. No, general. La locura hubiera sido si usted obedecía el triunvirato y retrocedía hasta la provincia de Córdoba. Si hubiera tomado esa decisión, general, hoy hubiéramos perdido las provincias del norte para siempre, como pasó con el Alto Perú. Nosotros, el grupo teatral Los Intérpretes, nació ya hace 18 años, haciendo una propuesta en el Museo Casa Histórica de la Independencia. En aquel momento estaba el espectáculo de Luz y Sonido y la propuesta nuestra venía de decir, interactuar un poco con los actores, que el público que visite el museo, que es mucha gente que visita el museo, pueda tener esa interacción con aquellos personajes, con aquellos patriotas, con nuestros héroes de la independencia, y que sentíamos que le faltaba algo al museo, y fue la propuesta de crear un grupo, en realidad de hacer algunas representaciones sobre nuestra independencia,
cuando el público venía aquí y se podía encontrar con estos personajes, con nuestros próceres, podían vivenciar lo que fue aquel momento de la Declaración de la Independencia. Así, a lo largo de los 18 años, el Grupo Los Intérpretes realizó diversos espectáculos de diversas estéticas también para llegar al público grande, niños, todo tipo de público para que pueda entender o amigarse un poco con la historia. Tratamos de contar siempre estos sucesos, estos hechos históricos trascendentales para nuestro país de manera también amena, divertida y siempre con ese sentido emotivo. Y con esa impronta de nuestra identidad, de nuestro nacionalismo. La respuesta del público en todos los espectáculos que llevamos a lo largo de los años fue muy buena. Hemos conseguido que en Tucumán, el tucumano, que muchas veces porque tiene el Museo de la Casa Histórica aquí en Tucumán, no lo visitaba o no lo conocía. Logramos traer nuevo público, acercarlo hacia el museo. El público de los colegios, las escuelas que vienen a visitar, bueno, nosotros ya nos llevan a los colegios, vienen aquí al museo porque quieren revivir la historia. No fui yo quien hizo todo. Mis soldados, muchas veces sin comida, sin calzado y sin el armamento necesario, me acompañaron y lucharon heroicamente por la revolución. Usted estuvo en esa batalla, coronel, en esa gloriosa batalla. Si un solo soldado me faltaba, lo hubiéramos vencido. Así fue, general. Tiene razón. Después de aquella batalla aquí en Tucumán, quedó un pueblo lleno de dolor y orfandad. Pero eso sí, una gran victoria. Una gran victoria, coronel. Lo que tienen también de estos espectáculos es que los actores también interactúan tienen momentos que el público participa, los actores interactúan con el público y en el caso de los colegios lo hacemos participar en algunos momentos, como que pasen a firmar el acta de la independencia o el izamiento de la bandera, cuando hacemos el espectáculo de Belgrado, de la creación de la bandera. Tienen momentos que participan y la idea es esa, que se sientan parte de la historia, porque todos somos parte de la historia y hacerlos partícipes de ellos es que revivan ese momento histórico que fue aquel 1816, que fue tan importante para todos los argentinos. Nosotros, para encarar los personajes y cada uno de los personajes que tomamos dentro de los espectáculos, nosotros tenemos una vivencia muy particular, que es decir, la pasión que le tenemos a nuestra historia, a ser argentino y de revalorizar estos lugares y revalorizar a nuestros héroes. En el caso de nosotros que estamos en Tucumán, buscamos también las figuras del norte argentino y de Tucumán de revalorizar estos héroes. Hay un estudio previo, siempre hicimos contacto con historiadores, tuvimos viajes, hicimos recorridos de lugares donde se produjeron los hechos históricos. Y eso nos apasionó mucho. Entonces, para nosotros, la importancia de darle vida y cobrar vida con estos personajes y poder transmitirle esa sensación que nosotros tenemos y que creemos que ellos querían causar en esa revolución, esa lucha por la independencia, es lo que tratamos de conseguir con el público. A todos aquellos que vengan a Tucumán, a la provincia de Tucumán, el Grupo Teatral Los Intérpretes, dentro del Museo de la Casa Histórica, va generando muchas actividades. Estamos durante todo el año generando actividades con las escuelas, con congresos particulares, interactuando con el público y haciendo pequeñas representaciones. O antes del espectáculo de luz y sonido o durante el día hacemos microescenas para que la gente en ese recorrido que hace el museo pueda vivenciar un momento histórico y pueda revivir un momento o un suceso de la independencia. Nuestra independencia tiene que comenzar en algún lugar, en algún momento. ¿Y qué mejor lugar que este? ¿Qué mejor momento que ahora? Señor presidente, declaremos nuestra independencia. ¡Declaremos nuestra independencia, señor presidente! Que así sea. Así será. Así será. Que esta noticia se difunda por todo el país.
y el eco de este día triunfal que no deje de sonar nunca, pero nunca en vuestros oídos. ¡Viva la patria! ¡Viva! Nos encontramos con Charo Tolaba y con Ángela Romano, que bueno, nos hablan de justamente Tan cierto como el viento, que es un programa impulsado desde el Ente Cultural de Tucumán para colaborar con la preservación de este verdadero tesoro de la cultura ancestral que son los valles calchaquíes. Así que con ese fin, en marzo pasado, se presentó justamente este libro que lleva ese nombre, Bello, tan cierto como el viento. Quiero que la muerte me sorprenda en un cuesta arriba y quedarme dormido junto al camino bajo el azul del cielo de mi valle. Quiero que pongan un rústico palo y en él una cruz junto a una pacheta india, uniendo de este modo las dos creencias, la ancestral, la mía, y la que me impusieron y que yo terminé abrazando. Bueno, el libro se llama Tan cierto como el viento. Originalmente era una publicación que partió primero de una especie de relevamiento que hicimos en todo lo que son las partes no cotidianas de Tucumán para encontrar narradores. Hay narradores, narradoras muy viejitos, muy viejitas que tienen muchas historias para contar de un acervo muy antiguo y que, bueno, por cuestiones naturales de la existencia humana están empezando a perderse. Entonces, cuando vemos eso en el relevamiento, decimos, ¿cómo hacemos para que esto se pueda mantener? ¿Cómo hacemos para que ese patrimonio intangible quede en algún lado? Decimos, bueno, hagamos un libro. En el caso de este libro, de Tan cierto como el viento, tiene dos narradoras de los valles calchaquíes, que también es un lugar súper fértil de historias, donde está Tafí del Valle, Mancha del Valle, todas esas zonas montañosas de Tucumán. Tiene acá dos referentes que son, no solamente provincialmente, no solo en la comunidad, sino incluso internacionalmente. Muchas personas que vienen de afuera van a buscarlas, justamente por el tema de las historias. Son historias vivas ellas dos, que son Charo Tolaba y Ángela Romano. Principalmente Charo Tolaba, que además de narradora es tejedora, también es escritora, tiene muchas páginas escritas de historias que ella tiene, no solo propias, en cuanto a la mitología del lugar, uno que otro, llamarle chismerío, los personajes de la época de ella, sino también de los abuelos de ella. Aparte de entrarle por toda esa parte mitológica del lugar, es que te cuenta la sociedad, te cuenta cómo es culturalmente, te cuenta sobre todo la relación de la pobreza con el lugar, del trabajo. Aún creo escuchar el golpear de la saruna, el abanto, crujiendo al estirar los hilos. Hoy me suena la música de nota y el golpe de la pala tejiendo el poncho me suena como si fuera el fuerte latir de un corazón que palpita. Antes que mis ojos se cierren en ese sueño definitivo, quiero volverte a ver y escucharte, oh viejo telar de mi madre. Yo simplemente trato de llevar lo que, como se dice, nace en mi corazón, sube a mi mente y baja a mis manos para escribirlo. Me gusta saber cómo, por ejemplo, las cosas de cada pueblo, ¿no? Me parece interesantísimo y bueno, eso es lo que trato de hacer a través de capaz de una poesía o de un relato o, qué sé yo, simplemente escribirlas y tenerlas como un dato, ¿no? A través de mi padre, de mi madre, aprendí a conocer un tafí que yo supuestamente no lo he visto. Y eso me pareció importantísimo y hablar con ellos era como, sobre todo con mi padre, era como, ¿cómo voy a decir? Mirar un tafí diferente, ¿no? Y hoy los veo más diferentes.
Ángela Romano también es otra persona que resalta en lo que son los valles. Ella tiene un espacio llamado La Casa del Tata y ella es cultura viva del lugar. Ella habla de un modo y vive del mismo modo en que habla. Cuenta que sí o sí es necesaria una relación con la naturaleza para estar coexistiendo con ese lugar, que un ser humano no se puede mantener en sí mismo si no está en armonía con la naturaleza. Hay mucha espiritualidad de por medio, y no solo en relación a lo místico, sino también a la comida en sí. Cosecha su propio alimento, tiene una manera de vivir en donde encontró la forma de lo que ciertas personas llaman la industria sin chimenea, que es el turismo. Encontró la forma de meter ahí adentro la parte genuina de ella y sobre todo de sus ancestros. Poder ser convocada es como dar un paso más a las leyes de la vida. ¿Qué dice la vida? ¿O qué dicen los que escriben, los sabios? Tener hijos, plantar árbol y escribir un libro. He cumplido con esas 3 misiones ya. Me siento muy agradecida. Pero además, bueno, poder contar lo que uno hace, lo que uno puede hacer, sin que me hayan hecho estudiar es grande, darle importancia a esto. Y poder hacer una gran lucha, porque lo mío al participar del libro es una gran lucha, una lucha en defensa de la zanja colorada. Porque la zanja colorada es una quebrada que tenemos aquí en el pueblo, que forma parte de nuestro oxígeno, forma parte de nuestra medicina, forma parte de nuestro cuidado a nuestros animales, a nuestra biosfera. Bueno, poder ponerle en un libro para la historia de no sé cuántas generaciones para adelante, cómo es y cómo era la zanja colorada. Eso es, pero lo máximo que pude hacer yo, porque no sé cómo más defenderla, la zanja colorada, solamente poniéndola en un papel, qué es ella, cómo es ella. La zanja colorada con sus duendes, su magia y todos los seres que lo habitan, hoy tiene miedo. La asusta la idea de convertirse en un basural. Hoy, sentada en la paz de mi alma, miro al cielo y pido a ese mágico ser, el Tata, que me dé la sabiduría, la fortaleza que tuvo para cuidar y defender la zanja. En estos tiempos tan crueles y de tanta pérdida de conciencia que nos acecha. Toda una generación de aquella época, con su modo de hablar, su forma de expresarse, todo eso se manifiesta en esto que podríamos llamar un producto de la cultura. Pero la cultura es eso otro que hay más atrás, es el lazo social, la manera en que esos lazos sociales se mantienen y permanecen. En ese sentido, al no poder ir a hablar con ellas, cualquier persona puede acceder a este libro y encontrarse con una puerta que te abre un mundo, el mundo de esa forma de relacionarse, de ese tipo de cultura. Llega el momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nuestro Instagram es @tucumán200 y nuestro canal de YouTube es TUC 200 años de historia. Gracias al Hotel Embajador y gracias al Hotel Catalinas Park. Hasta la próxima. Chao. Eran aires nuevos.